Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Bendiciones a todos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio y a través de internet, llegando hasta sus hogares, a sus trabajos, oficinas o en el lugar donde se encuentren. Definitivamente Dios nos ha mostrado su poder, su gloria, su misericordia, su gran amor en momentos difíciles, en momentos cruciales de la historia de la humanidad. Hoy me siento muy entusiasmado de traerte este mensaje que lo he titulado La fe sin obras es muerta y forma parte de la serie Transformación Generacional y este es ya el episodio número 22. Así que prepara tu corazón porque hoy vamos a hablar acerca de fe. La fe sin obras es muerta. Pareciera que esto se contrapone. De hecho, hubieron debates en el tiempo de Lutero, porque Martín Lutero de hecho escribió y publicó una sola que es sola fide, es decir, solamente por fe. Pero la fe, a veces pensamos que es solamente creer, que es solamente confesar, que es solamente imaginarlo, que es solamente soñarlo. Pero la fe va más allá de solamente un pensamiento, una visión, una oración. La fe tiene que ver con una forma, un estilo de vida donde tú y yo nos movemos. No solamente es el pensamiento, pensamos y actuamos. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice el profeta Daniel. Entonces la fe sin obras es muerta. Tenemos que actuar, tenemos que demostrar con nuestros hechos, tenemos que demostrar con nuestras acciones. Por eso hay un libro en el Nuevo Testamento que se llama Hechos de los Apóstoles. Algunos hemos llamado también a este libro, y sin duda alguna, porque como bien decía el apóstol Pedro cuando lo aclamaban por este gran milagro de el cojo de la puerta, y el apóstol Pedro dijo: no fui yo el que hizo este milagro, sino el Espíritu del Nazareno. Y todos cantamos ese canto que dice: no era la sombra ni tampoco Pedro, sino que era el Espíritu del Nazareno que estaba en Pedro. Definitivamente los milagros suceden a través de nuestra fe, pero la fe tiene que verse en nuestro actuar, en nuestras acciones. Hoy vamos a hablar acerca de esto y antes vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos dé palabra de sabiduría, de ciencia, de revelación, que Dios hable a tu corazón y que podamos ser nutridos con la palabra de Dios. Oramos al Señor. Padre amado, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por lo que tú estás haciendo con nosotros, por lo que tú harás. Estamos convencidos, Señor, que este es un tiempo glorioso, este es un tiempo de bendición. En esta serie Transformación Generacional hemos aprendido grandes cosas. Te pido, Señor, que me des la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, para que al compartir tu palabra, con denuedo comparta tus maravillas. Dame sabiduría, Señor, bendice a los oyentes, bendice a los que me escuchan a través de la radio, a través de internet,
a través de redes sociales, a través de WhatsApp, a través de diferentes medios. Bendice al equipo de trabajo que me acompaña, Señor, para hacer posible estos mensajes. Bendice a cada uno, a cada una, Señor. Danos sabiduría, danos ciencia, danos inteligencia, guárdanos de todo mal, no nos metas en tentación, líbranos del mal y danos, Señor, un mayor crecimiento de fe. Que nuestra fe pueda crecer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, compartimos ahora lo que dice la Escritura en este mensaje que hemos titulado La fe sin obras es muerta. Vamos a ir entonces a la Escritura. Quiero que leamos Santiago capítulo 2, verso 14 al 17. La fe sin obras es muerta es el título de este pasaje en Santiago y es el pasaje central de este mensaje que hemos titulado La fe sin obras es muerta. Dice la Escritura en Santiago capítulo 2, verso 14 en adelante: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Este pasaje nos muestra claramente la dimensión de lo que el apóstol Santiago quiere transmitir, porque seguramente en su tiempo habían muchos que al ver la necesidad de otros, y esto debe ser muy similar a lo que pasa hoy, seguramente Santiago había observado el comportamiento de la iglesia en aquel tiempo. Y Santiago se refiere a los cristianos y les dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha? Es decir, ¿de qué nos puede servir si decimos que tenemos fe y no tenemos obras? ¿Podrá la fe salvarnos? ¿Una fe sin obras? ¿Una fe sin fruto? ¿Una fe sin resultados? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, es decir, le damos una buena noticia, le decimos que le vaya bien, pero no les damos las cosas que son necesarias para su cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve? ¿Qué sentido tiene un cristianismo y una fe donde nosotros no demostramos nuestro amor a través de hechos? La Escritura dice que nuestro amor sea de hechos y no de palabras. Es cierto que algunos políticos han utilizado esta frase, pero esto viene en la Escritura, que nuestro amor sea de hechos y no de palabras. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hay muchas mujeres, muchos hombres que dicen que aman a sus esposos, a sus esposas, pero simplemente con el hecho de no esforzarse en agradarlos, con eso demuestran que no lo aman. Cuando una persona, en lugar de demostrar su amor agradando a esa persona, se ocupa más en ella, en él, se ocupa en lo que le agrada a esa persona y no lo que le agrada a su prójimo. Desde ahí está demostrando que su amor no es sincero, porque le da más importancia a su ego, le da más importancia a sus sentimientos que a los de las otras personas o al de la otra persona. Si nosotros le damos más prioridad a lo que nosotros queremos que a lo que necesita nuestro prójimo, no estamos demostrando amor. El amor es renuncia. El amor es renunciar a nosotros. El amor es dar la vida por los demás. Y en ese amor tú y yo tenemos que estar y tenemos que permanecer. Dar la vida por los demás como Jesús lo hizo con nosotros. En esto demostramos nuestro amor. En esto se demuestra el amor, en que uno dé su vida por sus amigos. Así lo dice la palabra de Dios. La Escritura dice claramente en este pasaje: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Pero estas obras tienen que ver con amor. Estas acciones tienen que ver con la forma en que amamos a nuestro prójimo, con la forma en que nosotros entregamos nuestra vida por los demás. Por esto, la primera palabra clave que quiero darte en este mensaje, la fe sin obras es muerta, es la siguiente: las obras de amor dan testimonio de fe. Las obras de amor dan testimonio de fe, porque si nosotros amamos y lo hacemos con acciones, estamos demostrando que tenemos fe. Todo lo que hacemos para Dios tiene que ver con la fe, pero la fe sin obras es muerta. No basta con solamente confesar, no basta solamente con declarar la palabra, es necesario entregar nuestra vida. Como aquel canto de Juan Carlos Alvarado, no sé si lo recuerdan, voy a cantarles un poquito. Ese canto que dice: no basta solo con cantar, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Tenemos que morir a nosotros. Tenemos que morir a nuestros deseos. Tenemos que morir a nuestras pasiones. Tenemos que aprender a entregar la vida por los demás. Quitarnos la ropa, quitarnos lo que tenemos para compartirlo con el que lo necesita. Si no tenemos una fe como la que la Escritura señala, nos estamos engañando, porque esa fe no aprovecha para nada. El joven rico decía que había guardado todo, mas cuando Jesús le dijo: vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres y sígueme, el joven rico prefirió las riquezas, le dio la espalda a Jesús. Así nosotros le damos la espalda a diario cuando preferimos nuestras agendas, nuestros anhelos, nuestros deseos, antes que darle la prioridad a Dios. Dice la Escritura: maridos, amad a vuestras esposas como Jesús amó a la iglesia. ¿Cómo amó el Señor a la iglesia? Entregando su vida por ella. Nosotros los hombres tenemos que entregar la vida por nuestras esposas. Esposas también deben entregar su vida por sus esposos. Hijos, amad a vuestros padres. Padres, amad a vuestros hijos. Esto tiene que ver con fe también. El llevar una vida íntegra tiene que ver con fe. El ser santo tiene que ver con fe. El renunciar a las tentaciones. En el caso de los hombres nos pueden salir mujeres, nos pueden salir tentaciones y nos pueden ofrecer tantas cosas, pero tú y yo tenemos que renunciar a eso para agradar a Dios. En el caso de las mujeres igual, si les saliera Brad Pitt o Cristiano Ronaldo, yo no sé, algún cantante por ahí, tienen su esposo, tienen que agradar a Dios, tienen que renunciar a eso. Si nos ofrecen ganancias por hacer un fraude, por hacerle daño a alguien, tenemos que renunciar a eso. Eso tiene que ver con fe. La integridad, el carácter y la obediencia tiene que ver con fe. Ahora te voy a mostrar otro pasaje y voy a entrar a la segunda palabra clave. Marcos capítulo 2, versos 5 al 12, dice la palabra de Dios. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Me gusta esa palabra, caviláis. La voy a usar más frecuentemente. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo,
levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Esta palabra clave número 2 hace referencia con este pasaje, y a la palabra clave número 2 la he llamado: la fe se puede ver a través de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque la Escritura dice: al ver Jesús, la fe de ellos. Es decir, la fe se puede ver, la fe la puedo demostrar a través de acciones. ¿Cómo demostraron su fe estos varones? Amigos del paralítico, rompieron el techo. Les dijeron: ya no pueden pasar, ya está llena la casa llena, ya no hay lugar. Pero ellos dijeron: no, aquí está Jesús, el que puede sanar a nuestro amigo. No podemos esperar otra ocasión y sobre quien sea vamos a pasar. Me imagino que mientras estaban rompiendo el techo, a la hora que estaban rompiendo el techo, pasaron a traer a alguien. La sandalia de alguno de los amigos cayó en una de las túnicas de alguno de los que estaban ahí. Pero ellos dijeron: venimos a traer a nuestro paralítico, a nuestro mejor amigo, y Jesús lo va a sanar. Por eso Jesús dijo, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Qué regalo tan grande! El perdón de nuestros pecados. Ese es el mayor milagro. En esta pandemia hay gente que está muriendo. Hay gente que se está despidiendo de nosotros. El día de hoy, lamentablemente, yo recibí la noticia de un amigo. Su madre partió con el Señor. Estuvimos orando, estuvimos clamando a Dios, creyendo en un milagro, confesándolo. Pero como dicen algunos pastores, y esto es cierto, Dios es soberano y Dios decide cuándo. Él es el dueño de nuestras vidas. Él dice: hasta aquí es hasta aquí. Pero ¿qué mayor regalos recibió esta hermana que el perdón de sus pecados? Si bien ella no pudo salir del hospital, sí creemos que aunque esté muerta, ella vivirá. Como dice la Escritura, que el que esté muerto, pero que haya muerto en Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. Creo con todo mi corazón que mi hermana Guadalupe Concepción Revueltas Palacios ya está en la presencia del Señor, y que su hijo Jorge la verá de vuelta en algún momento. Dice la Escritura que no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos, y tendremos nuestro encuentro con Jesús en las bodas del Cordero. Ahí nos reuniremos con nuestros seres queridos. Será una boda. ¿Cómo son las bodas? No me diga que son tristes. Si la Escritura habla de una boda, será una gran fiesta. Nos vamos a reunir con el Señor, con sus santos, con sus hijos, y vamos a celebrar esas bodas con el Cordero. Esa es la fe. Por eso el mayor regalo es el perdón de nuestros pecados. Palabra clave número 2, la fe se puede ver a través de nuestras acciones. Voy a leer ahora lo que dice Hebreos 11 acerca de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la sustancia de lo que se espera, la demostración de las cosas que no se ven. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, crea que va a encontrar a Dios y que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces la palabra clave número 3 tiene que ver con lo que sigue en los siguientes versos.
el 7, el 8, los siguientes versos que nos hablan acerca de la fe de Noé. Noé construyó un arca. Noé demostró su fe construyendo el arca, es decir, trabajó a través de sus obras, demostró a través de su obediencia. Abraham, siendo llamado, obedeció. La obediencia es un acto de fe. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La palabra clave número 3 es la siguiente: sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible porque lo dice Hebreos. Sin fe, pero sin fe, verso 6 del capítulo 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que tener fe y tienes que tener acciones, como los héroes de la fe, como Noé, como David, como Gedeón, como José, como Jefté, como todos los grandes profetas de Dios, como Elías, como Eliseo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Vamos por la última palabra clave para cerrar este precioso mensaje. La palabra clave número 4 tiene que ver con lo que dice Romanos 1:17 y otros pasajes más que dicen: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y Habacuc 2:4 dice: he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Si tú quieres ser justo, tienes que obrar en justicia. La palabra clave número 4 dice: el justo por la fe vivirá, equivale a obediencia. Si tú eres justo, si tú eres fiel, si tú eres un hombre de fe, serás un hombre obediente. Aleluya. Oramos al Señor. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por este mensaje. Te doy gracias por tu palabra. Y declaro, Señor, que se levanta una generación que te demostrará su fe a través de obras, a través de acciones. Porque la fe sin obras es muerta. Las obras de amor dan testimonio de fe. La fe se puede ver a través de nuestras acciones. Sin fe es imposible agradarte. Y el justo por la fe vivirá. Esto equivale a obediencia. Te amamos, bendecimos tu nombre, queremos ser obedientes, queremos tener fe, queremos ser justos y te pedimos que tú nos guardes en este tiempo, que nos permita ser obedientes y agradarte conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, aumentanos la fe, Señor, y que sigamos siendo obedientes a ti. Te pedimos perdón por nuestros errores y te pedimos que nos concedas un espíritu prudente, un espíritu noble. En el nombre de Jesús. Amén. Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.